Gloria, gloria. Gloria, 1, 2, sí. Dios le bendiga, hermanos que están por la página de Facebook Live. Amén. Estamos, creo que algunos 15 minutos, 5 minutos para entrar por Maranata Radio Ministry. Así que lo que estamos esperando es que se conecten por ahí, puede regar la voz. Hoy estamos el tema los judaizantes del siglo XXI. Así que en breve, por lo menos en 5 minutos, con el favor del Señor, comenzamos el programa. Amén, oficialmente. Facebook Live, Maranata Radio Ministry también. Así que vaya regando la voz si quiere. Amén. Le interesa el tema. Amén. Quiere aprender un poco de la palabra, pues ahí le exhortamos. Se conecten con nosotros para la gloria y la honra de Jesucristo. Así que ya sabe que en unos breves minutos, aquí mi reloj me indica algunos 5 minutos, aleluya, y comenzamos este programa hoy para la gloria y la honra de Jesucristo. Así que vamos a poner alguna música por aquí, gloria a Dios, para la gloria de Dios, poderoso el nombre de Jesucristo. Damos gloria a Dios por esta bendición. Y todos aquellos hermanos que se siguen uniendo en esta hora, amén, aleluya, les saludamos, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y estamos contentos que usted está ahí conectado para la gloria del Señor Jesús. Bueno, vamos a ver por aquí si esto se oye. Gloria a Dios. 5 minutos o menos de 5 minutos comenzamos oficialmente para la gloria del Señor Jesús. No puedo callar mi voz, trato de correr, trato de huir. Muchos desiertos crucé pensando que me iba a morir. Muchos desiertos crucé. No puedo callar mi voz, trato de correr, he tratado de huir. Muchos desiertos yo crucé, pensando que me iba a morir. Pero me envuelves en tu fluir y tu poder me vuelve a socorrer. Digo no quiero y yo digo ya no puedo, pero es
Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gloria a Dios por esta bendición. Amén. La saludamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que esté tu hermano y amigo, pastor, aleluya, Omar Lugo, aquí directamente de la iglesia Pentecostal Jesucristo, Piedra Angular, aleluya, aquí en el pueblo de Aguadilla, en la calle Progreso número 20. Un saludo muy especial a todos los hermanos, amigos, ministros del Señor que están en sintonía, aleluya, en esta tarde del Señor que Dios ha diseñado para bendecir vuestras vidas. Un saludo muy especial, aleluya, a la gente que esta semana regresamos de Santiago de Chile. Un abrazo si hay alguien en sintonía por ahí. Hacíamos un tiempo que no estábamos en vivo por ciertos compromisos, aleluya, pero damos gloria a Dios que hoy estamos totalmente en vivo, aleluya. Quiero que sepa que para conectarse con nosotros, peticiones o comentarios, etcétera, nosotros utilizamos el WhatsApp 787-702-4108. Casi siempre, me van a tener que disculpar, pero la realidad es que casi siempre no le prestamos atención al chat. A veces YouTube, porque a veces estamos hablando de un tema y la gente está hablando de otro tema ahí, que realmente lo que hace es distraer la atención de realmente lo que queremos llevar un mensaje. Así que si se quieren comunicar con nosotros, 787-702-4108 por mensajería de esto o por medio de la aplicación de WhatsApp. Conmigo me acompaña mi hermano Fredito en esta preciosa tarde del Señor. Amén. Saludamos a la vida, a los amigos que están conectados. En esta hora es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí juntamente con mi pastor. Sabemos, hermano, que es una enseñanza que va a ser de edificación a nuestras vidas. Por lo tanto, exhorto a cada vida que se está conectando que comparta la aplicación, que comparta la publicación de Facebook Live para que las vidas sean edificadas y para que esta palabra corra por las redes. Gloria a Dios. Por aquí nos saludan, amén. Mi nombre es Miguel. Pido en el nombre del Espíritu Santo de Dios oración para tener un empleo y para establecerte. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. 787-702-4108. El tiempo pues avanza y apremia. Aleluya. Y lo que queremos ir a la palabra hoy tenemos un tema llamado los judaizantes del siglo XXI. Aleluya. Y usted esté en sintonía para que sepa de lo que estamos hablando. Mire, hermano, yo creo que todo lo que acontece hoy en día, aleluya, todo lo que surge o resurge hoy en día, antiguamente en el pasado siempre pudo existir como una antigua herejía. Toda la falsa doctrina, todas las tendencias, filosofías que están inundando la iglesia de hoy, amén, antiguamente fueron herejías también predicadas o enseñadas de la antigüedad, y a veces hay gente que van al pasado, toman esto y la estructurizan, ¿verdad? Y nosotros hemos traído aquí un estudio hace tiempo atrás acerca del calvinismo, de cómo Calvino es el que estructura todos los puntos calvinistas, ¿verdad?, propuestos por Agustín de Hipona, gloria al nombre de Jesucristo, que tenía influencia de estos filósofos, ¿verdad?, como Aristóteles y Sócrates y etcétera, etcétera. Pero hoy queremos discutir este tema acerca del judaísmo, ya que estamos viendo hace años, no hace tiempo, hace años dentro de la iglesia de Cristo una gran influencia acerca de lo que realmente es la iglesia queriéndose ser judaizada. Entonces, hoy vamos a discutir el tema acerca de la ley, vamos a discutir acerca de Israel. Para nada, ya de entrada le digo que no estamos menospreciando a la nación de Israel, ni al pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Es una elección de Dios, y que Romanos establece que la elección, ¿verdad?, que los dones de Dios son irrevocables, hablando acerca de la elección de Dios sobre Israel, ¿verdad?, que no es irrevocable, es un pueblo que Dios ha seleccionado. Por tanto, aquí no vamos a discutir antisemitas, que no somos antisemitas, ni tampoco estamos promocionando un odio hacia Israel. Simplemente queremos establecer bíblicamente la diferencia entre lo que es la ley y la gracia de lo que es Israel y la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, en el plan, ¿verdad?, de redentor de Jesucristo, y obviamente exaltar la figura de Cristo como, ¿verdad?, el sacrificio máximo, como medio por el cual el hombre puede alcanzar la salvación. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, dentro de la iglesia hay una grande confusión hoy en día a través de la doctrina del reemplazo, ¿verdad?, una teología del reemplazo que está injertada dentro de la doctrina del reino ahora, y la doctrina del reino ahora son aquestos nuevos proponentes del neopentecostalismo que, amén, que enfatizan solamente la carisma, los dones, aunque creemos los dones,
Amén, aleluya. Esto es lo que promueve son los nuevos apóstoles, los nuevos profetas. También proponen esta nueva o antigua, ¿verdad?, teología, que es la teología de reemplazo, donde dice que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las bendiciones de Israel pasan para la iglesia. En ninguna manera. Eso es totalmente falso. Por eso es que vemos hoy una iglesia, ¿verdad?, adoptando la costumbre judía como cultura y yendo al Antiguo Testamento y adoptando todos los preceptos y mandamientos que la ley, la Torá, ¿verdad?, no solamente abarca los 10 mandamientos, sino que son 613 mandamientos y ordenanzas establecidos en la palabra de Jesucristo. Y de ahí tenemos también donde la iglesia ha adoptado estas nuevas costumbres de adorar a Dios, que es parte de Israel como nación, ¿ve? Porque una cosa es el judaísmo y otra cosa es ser judío. Hay judíos que son ateos. Judío, ¿verdad?, es por nacimiento. Y cuando hablamos también de la religión judía, pues son otros 20 pesos. Son dos cosas aparte que hay que establecer también. Que realmente hay una grande confusión dentro del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Y yo creo que la gracia de Jesucristo y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es más que suficiente para producir salvación y llevarnos al cielo. Obviamente hay que obedecer y cumplir la palabra del Señor Jesucristo al máximo. Ahora bien, para esto queremos utilizar el libro de Romanos, el libro de Romanos, y quizá toquemos algunos puntos del libro de Gálatas, aleluya, y vamos a tocar, aleluya, vamos a utilizar el libro de Gálatas, más o menos el mismo tema, y vamos a utilizar Gálatas capítulo 5 para tener una base y fundamento para entonces comenzar a desarrollar este tema, que esperamos que sea de bendición. Lo que queremos hacer es de bendición. Gálatas capítulo 5 hasta el verso 5. Dice: Sí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Amén. Claramente dice la palabra de Jesucristo. Ahora bien, aleluya, el apóstol Pablo escribe la carta de los romanos. La iglesia había crecido, había avanzado, amén, y había llegado hasta Roma. Y en Roma la iglesia se componía de judíos y gentiles. Ahora bien, y hubo un emperador el cual expulsó a los judíos de Roma durante 5 años. Cuando los judíos llegan otra vez a la iglesia de Roma, se encuentran con esta iglesia totalmente diferente con la que ellos dejaron, obviamente porque la iglesia nació dentro de un contexto judío cristiano, ¿no? La iglesia primitiva era una iglesia compuesta por judíos, aleluya. Entonces cuando Pablo ve esta situación, Pablo entonces escribe una de las cartas más profundas y amplias y largas, que obviamente lo que vamos a tocar es por encima, ya que tenemos solamente 1 hora. Pablo toca unos puntos esenciales de lo que es el evangelio, de lo que es la ley, de lo que es la gracia, de lo que es la justificación por la fe, y de lo que el papel de Israel, amén, el papel de Israel como nación judía, amén, y establece también en los últimos capítulos las diferencias que existían dentro del contexto de la iglesia de Roma. Mire lo que vamos entonces a comenzar a leer. ¿Cuál diferencia era lo que había en la iglesia de Roma? Y eso está en Romanos capítulo 14. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a leer los primeros textos. Vamos a leer hasta el verso 6. Del 1 hasta el verso 6. Romanos capítulo 14, del 1 al 6. Amén. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace.
el que come para el Señor come, porque para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces el apóstol Pablo está estableciendo que hay un problema de la alimentación, ya que esto es un problema que se remonta a la Torá y el judaísmo, donde establecía que ciertos animales eran impuros y ciertos animales eran puros para comer. También establece el Sabbat. El Sabbat era el día donde Jehová le estableció, amén, a Israel, era el día de reposo. Entonces había este día donde Pablo se encuentra este dilema y este choque y esta división, y Pablo le llama que son cuestiones por opinión. Entonces en el verso 20, Pablo dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro hermano. Y el resumen de la carta, que lo vamos a tocar ahorita con el favor del Señor, aleluya, es que el vínculo y la unidad entre medio de las diferencias. Ahora bien, esto no son diferencias doctrinales, sino son diferencias de diferentes puntos de vista, que Pablo lo está llevando a un ámbito que no trae ni condenación ni salvación, que es un punto de opiniones, y habla de los débiles de la fe, y habla de los que los fuertes tenemos que sostener a los débiles. Y Pablo concluye que el amor es el acto, aleluya, o la vida en el amor es lo que hace el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Con el amor, y eso lo vamos a ver ahorita, que en el cumplimiento de la ley, nosotros cuando vivimos basado una vida en el amor a Dios y el amor al prójimo, nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con la ley. Ahora bien, gloria al nombre de Jesucristo. Mire qué tremendo, porque también Pablo establece algo, que el que hace caso del día, para Dios lo hace, y el que no hace caso del día, para Dios no lo hace. Entonces Pablo tampoco le dio mucha importancia a este asunto. Pablo está estableciendo la paz, está estableciendo los medios. Obviamente hoy este tema que estamos hablando aquí es un asunto, Romanos capítulo 14, no es un asunto doctrinal. Y yo creo que he hablado mucho en mi programa los lunes a las 11, y básicamente aquí a veces lo damos grabado debido a los compromisos que tenemos. Pero hemos hablado de la diferencia entre contender por la doctrina y contender por opiniones. Amén. O sea, la contender por la doctrina es un mandato, ¿verdad?, bíblico, y es una responsabilidad de cada creyente de poder contender por la doctrina de la palabra del Señor, como dice Judas capítulo 1 verso 3, contender ardientemente por la fe, que una fe fue implantada en vuestros corazones. Pero contender por doctrina lo que trae divisiones. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que no contiendas por palabra, que lo que es perdición para los oyentes. ¿Ve? Entonces son dos cosas que usted tiene que entender. Y obviamente dentro de la iglesia todavía existe hasta hoy este punto de estar contendiendo por palabra y no por doctrina. Mira qué tremendo, y eso es lo que trae unas profundas divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Escuche bien lo que estoy hablando, dentro del cuerpo de Cristo, porque yo creo que hay una sola iglesia. Es la iglesia que se va, la que está lavada con la sangre y la que está escrita en el libro de la vida. Entonces Pablo comienza a desarrollar este libro de Romanos capítulo 1 verso 17, y establece que el evangelio se revela, se hace claramente visible por medio de la fe. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo que el poder del evangelio, que es para salvación, se revela. La palabra revelar significa hacerse claramente visible. Es como estos espejuelos. Yo no puedo ver de lejos con estos espejuelos, pero cuando me pongo, ¿verdad?, que viene entonces una aplicación como si fuera la fe, me pongo la fe, me hace claramente ver el evangelio de Cristo. Entonces, esta revelación del evangelio, que la palabra revelación significa hacerse claramente visible, solamente es a través de la fe. Entonces aquí hay un dilema que se está trabajando. Entonces, la justificación es por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo. Aleluya. Este es el dilema que se está trabajando dentro de la carta de los Romanos. ¿Es por las obras de la ley o es por la justificación por medio de la fe? Entonces Pablo comienza en su carta hablando acerca, y llega a una conclusión, y es que todos los hombres, tanto gentiles como judíos, son culpables. Romanos capítulo 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Pablo llega en su carta llega a una conclusión, dice: por cuanto todos, no está entonces hablando de judíos, ni de gentiles, ni de griegos, ni de etcétera. Está hablando de qué, de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, Romanos capítulo 3 verso 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora están diciendo, ¿tiene alguna ventaja ser judío? ¿Tiene alguna ventaja la circuncisión? El verso 9 del capítulo 3. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Todos están bajo el pecado. ¿Ve? Entonces, ya el asunto ya se está cogiendo color, porque entonces está estableciendo que tanto judíos como gentiles son pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos redención, todos necesitamos, amén, aleluya, algo que nos acerque a Dios. Usted conoce la historia, el hombre pecó, el hombre cayó, el hombre falló, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, amén. Vino el pecado, que hubo separación, ¿verdad? Aleluya. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un problema en la separación del hombre por causa del pecado. Pablo llega a una conclusión. ¿Tiene alguna ventaja ser judío? ¿Tiene alguna ventaja la circuncisión? Pablo dice que pues somos mejores que ellos, y Pablo es judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, pertenecía al Senedrín. Amén. Entonces, el que está hablando ahí tiene las credenciales necesarias para hablar y describir lo que está hablando. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay justo ninguno. Ninguno es justo. Ahora bien, gloria al nombre de Jesucristo. Aquí hay algo. Entonces Pablo comienza a hablar de Abraham. Entonces, cuando él comienza a hablar de Abraham, él hace alusión a algo en el capítulo 4, verso 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. Verso 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces Pablo trae algo también. Pablo habla también que Abraham fue justificado, aleluya, fue justificado por la fe. ¿Verdad? Creyó y le fue contado por justicia. Entonces aquí establece algo bien tremendo, que no solamente en Abraham hay una descendencia natural, sino que hay una bendición espiritual, porque también a Abraham se le dijo que en ti será bendita todas las naciones. ¿Ve? Entonces, que no solamente el plan de Abraham cubría como el primer hombre, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, que Dios llamó de Ur de los Caldeos y le creyó a Dios, le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muchos dicen que fue el primer judío, y de sus lomos salieron, ¿verdad?, los 12 patriarcas que formaron la nación de Israel, ¿verdad?, conocidos como los judíos. Ahora bien, mire qué interesante, porque no solamente, mire que el plan de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, porque el plan de Dios es perfecto. No solamente Abraham fue una descendencia natural, sino que fue una descendencia también en el espíritu. Amén, aleluya. Hay una bendición, amén, en poder gozar y poder creer. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, amén, aleluya, verso 5, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí dice que la justificación es por medio, a través de la fe. Y por medio de esa fe tenemos paz para con Jesucristo. Ahora, Pablo también en el capítulo 5 establece algo, y estamos trayendo algo panorámico del libro de Romanos y el propósito por lo cual fue escrito. Ahora bien, aleluya. Pablo está diciendo de un segundo Adán, que el primer Adán todos pecaron, y eso está, aleluya, en Romanos capítulo 5, verso 19. Ajá. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora bien, Pablo salta de Abraham, salta al segundo Adán. Santo. Porque Pablo lo que quiere decir es que hay una nueva naturaleza. Eso es. Como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces ahora Pablo pasa de Abraham, pasa a Adán, y dice, espera acá, si en Adán todos pecaron y todos son destituidos, hay un segundo Adán, que fue Cristo. Amén. Y por la desobediencia de uno, todos fueron causados culpables. Ahora por la obediencia de uno, todos fueron constituidos justos. Amén. Por eso que ya nuestra simiente, amén,
obviamente en nuestra naturaleza está Adán, pero nuestra naturaleza espiritual, nuestra descendencia también viene directamente desde el segundo Adán, que es Cristo, Amén. el cual forma una nueva naturaleza en nosotros, Amén. Eso es. el cual nos hace apto, aceptable, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, hubo un nuevo nacimiento. Eso es. Aleluya. Aleluya. El milagro más grande que existe es nacer de nuevo. Eso es. Amén. Ese nuevo nacimiento nos hace entonces que pertenezcamos a ese segundo Adán. Aleluya, que es en Cristo Jesús. Hay una nueva naturaleza. Entonces, si hay una nueva naturaleza, ya todos los que están en Cristo, ¿qué pasa a todos los que están en Cristo? Hay una nueva familia, hay una nueva descendencia. Porque el que está en Cristo no hay judío ni griego. ¿Dónde está ese texto, por favor? No hay griego, no hay judío. ¿Por qué? Porque está hablando de una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Amén. Nicodemo fue muy de noche. Le dijeron a Jesucristo, a Nicodemo, dijo, nosotros sabemos que las cosas que tú haces, Dios está contigo. Cristo le dijo, muchachos, de cierto te digo que si no nace del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cómo siendo viejo ya poder entrar otra vez en el vientre de mi madre? Jesús le estaba diciendo, bueno, si te digo las cosas naturales no entiendes, ¿cómo te verás si te digo las cosas espirituales? Amén. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento en Cristo, de una nueva simiente, no de la vieja adámica, sino que ahora del segundo Adán, que somos justificados. ¿Qué dice ahora? Dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. El problema es que cuando nosotros mencionamos la mentalidad de la gente, cuando mencionamos la iglesia, rápido pensamos en gentil. Wow, santo. Y cuando mencionamos, aleluya, en Abraham y su descendencia, pensamos judío. Santo. Pero cuando mencionamos iglesia, es que Cristo de toda raza, de toda nación, de todo, creó un nuevo grupo, Amén. una congregación, una iglesia, que es parte y es que es cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. En ese cuerpo de Cristo no hay judío, no hay griego, no hay exégeta, amén, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos somos unos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por medio de un nuevo nacimiento en Jesús. Aleluya, eso es lo que establece la palabra de Jesucristo. Sí, por favor. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De los dos hizo uno. Pero escucha bien, porque yo he hablado con un montón de gente, amén, que tienen esta mentalidad, y obviamente ellos creen que porque ellos son judíos, automáticamente entran dentro del plan de redención. No, tienes que aceptar a Cristo como Salvador. Amén. Por eso uno de los requisitos en la iglesia primitiva, que era en el contexto de Jerusalén, tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, como sello de que estaban aceptando a Jesús como el Mesías. Y era la garantía, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, el judío, nacido de judío, genéticamente, humanamente, en Cristo y en este nuevo pacto, no entra automáticamente si no acepta a Jesucristo como Salvador. Amén. Ni el judío, ni el gentil, ni nadie. Por eso que Pablo dice en Efesios que de ambos pueblos hizo uno. ¿Sabe? Que ya dentro de este uno, ya que no hay judío, no hay griego, no hay gentiles, es uno, es la iglesia de Cristo. Y he escuchado un argumento también que en el libro de Hechos, cuando alguien está haciendo una referencia al pueblo de Israel, allá en Egipto, que la palabra español dice congregación. Entonces ellos van al griego y dicen, no, pastor, es que ahí dice iglesia. Pero hermano, no seamos ingenuos, porque para uno traducir correctamente de un lenguaje a otro lenguaje, una palabra en el griego puede con eclesia, iglesia, como también significa congregación. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces, cuando usted la traduce y eclesia, dicho está, es cualquier grupo de gente reunida. Amén. Entonces, cuando la gente dice, no, es que en el griego dice eclesia. Sí, pero que eclesia no solamente el significado de eclesia es iglesia. ¿Ve? Entonces,
el traductor, al traducirlo del griego, el español lo tradució correctamente, porque puso congregación. ¿Ve? Entonces la palabra correcta que iba en ese texto bíblico no era iglesia, era congregación. Santo. Aunque en el original griego diga eclesia. Eso es, aleluya. ¿Ve? Porque cuando usted traduce aún del inglés al español, tiene que utilizar las palabras en el sentido que se están utilizando. ¿Ve? En el español yo puedo hablar, Fredito, pásame una pluma. Pero para muchos una pluma es una llave también donde bota agua, ¿verdad? Para ¿verdad? Nuestro lenguaje español, en nuestro, ¿cómo se diría? En nuestra adaptación del español puertorriqueño, ¿no? Amén. Una palabra puede tener diferentes significados. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Amén. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Cuando aceptamos el sacrificio nos convertimos en iglesia. Eso es. En Cristo Jesús. ¿Ve? Los judíos dicen que a Él vino y a ellos lo rechazaron. Pero antes de entrar ahí, tenemos que hacer otra pregunta. Entonces, pastor, ¿para qué está la ley? Bueno, la ley tiene un propósito. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Y la ley, número 1, la ley era espiritual. En Romanos capítulo 7, verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Gálatas 3:24. Ahora bien, establecimos que la ley es espiritual. El hombre estaba caído en el pecado y la concupiscencia de la carne, y la ley era espiritual. Ahora la pregunta que tenemos que hacer: ¿un hombre carnal puede guardar una ley espiritual? ¿Qué dice en Gálatas capítulo 3, verso 24? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo, porque nadie podía guardar y cumplir la ley. Amén. Eso es. Pablo dice que la ley es buena, es espiritual, pero la ley estaba establecida para señalar vuestros pecados. Amén, eso Que es. usted es un carnal, que usted no puede agradar al Señor por medio de las obras de la ley, porque usted está incapacitado. Usted es un hombre vendido al pecado. Usted es un carnal, no puede vivir a la altura que demanda Cristo. Santo. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 3. ¿Para qué entonces vino Cristo? Amén. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ahora Cristo, cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos capacita. Amén. Eso es. Cristo nos da victoria sobre el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, el pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, que dice: Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en En Cristo Cristo Jesús, Jesús. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso que el profeta Ezequiel, Jehová le da a Moisés los 10 mandamientos, desciende, antes de bajar había violado los mandamientos, imagínense. Porque fíjese bien, los 600 mandamientos y ordenanzas no se dieron todos de una vez, Santo. se dieron progresivamente. Dios daba ley y el hombre cumplía, se rebelaba, incumplía lo que Dios demandaba. Dios le daba más leyes y el hombre incumplía con lo que Dios le daba. Santo. Ezequiel llega a una conclusión, y es que el hombre necesita, y que el corazón del hombre necesita, y de Israel era un corazón de piedra y necesitaba un corazón de carne. No sé si está estoy, porque hay un paralelismo también en el Nuevo Testamento. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Yo lo busco por aquí el Nuevo, usted lo busca por allá. Entonces el profeta Ezequiel llega a una conclusión, y es que se necesita un corazón de carne, y que se necesita que esos mandamientos de Dios sean escritos en nuestro corazón. Amén. Ya no están externos, están escritos aquí. Aleluya, ¿para qué? Porque Dios nos capacitó con ese glorioso Espíritu Santo, y Él vino a morir en nosotros para darnos victoria sobre el pecado, para que ya el pecado no se enseñoree de nosotros, sino nosotros poder vencer por medio de la sangre de Cristo. Ahora bien, una cosa es ser practicante del pecado y otra cosa es fallar como humano, ¿verdad? Y eso lo establece 1 de Juan, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Una cosa es ser practicante del pecado, el que practica el pecado es del diablo. Pero dice, mira cuál amor nos ha dado Dios, ¿verdad? Dice, hijitos, si algunos pecados tenemos abogado para con el Padre, Cristo Jesús, el cual nos perdonará. Amén. Y está hablando de ese tipo de falla, amén, aleluya, como seres humanos. Pero no estamos hablando de la práctica del pecado. Amén. Eso es. Nos libera de la práctica del pecado. Gracias.
Amén, la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo nos capacita para eso. Amén. Dice la Biblia en Ezequiel 36, verso 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow. Entonces mira qué tremendo, le va a cambiar que el corazón de carne y va a escribir que las tablas del corazón y dice que el Espíritu Santo va a morar dentro de nosotros. ¿Verdad? Y está hablando también un paralelismo acerca de la iglesia, del plan redentor, de lo que Cristo iba a hacer. Amén. Ahora bien, Pablo, estamos hablando que el propósito de la ley era señalar el pecado en nosotros. ¿Para qué? Porque el pecado produce culpabilidad en nosotros. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. El pecado produce eso en nosotros. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así que por eso es que verso 15 del capítulo 4 de Romanos dice: porque la ley produce ira, por donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley vino para señalar vuestro pecado. Nos acusaba, el que violaba una tilde de la ley era culpable de toda la ley. Y el hombre era bendito al pecado. Por eso que Pablo hace una analogía aquí, vamos a leerla, desde el verso 18, capítulo 7 de Romanos, capítulo 18, verso 18 del capítulo 7 de Romanos. De esto al 25. Dice: y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso que dice Romanos 8: pues ahora por ninguna condenación para los que están escritos Jesús, los que andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Es una vida espiritual, es lo que nos garantiza agradar al Señor. Los que caminan según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. Ahora bien, ¿dónde queda Israel en todo este plan de redención de Cristo? ¿Dónde queda Israel? Ahora en el capítulo 9, Pablo habla de la elección de Israel, habla de la descendencia, amén, aleluya, habla de la elección de Israel. Pero en el capítulo 11, aquí es donde él toca el grueso, gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 8. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita desde la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tu profeta han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: yo le dio espíritu de estopor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Aleluya, que Dios escogió a Israel, pero Israel endereció su corazón. Y dice el verso 11 que ese endurecimiento ha venido a ser salvación para el mundo, riqueza para los gentiles, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, si en hecho, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, dice la palabra que pues lo busca Israel, no lo han alcanzado, pues los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Está diciendo que dentro del grupo de los judíos hay un grupo que sí se les ha revelado, han aceptado a Cristo, pero que los demás fueron endurecidos.
Hay un endurecimiento, y ese es el misterio del endurecimiento del corazón de Israel, el misterio. Ahora bien, ¿qué es la palabra misterio? Misterio es un conocimiento que solamente se puede conocer a través de una mente renovada en Cristo Jesús. Cuando entendemos en Cristo, entendemos los misterios. Por eso que cuando Cristo le habló la parábola del sembrador, le hablaba en parábola para que los demás escucharon no entendieran. Amén. Pero él se lo llevaba aparte y le explicaba qué era, porque dice, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Pero ¿dónde se conocen los misterios del reino y los demás misterios que existen en la palabra, que son alrededor de 12? Se conocen en Cristo Jesús. Amén. Cristo es el que revela estos misterios. Ahora bien, el verso 11 y el verso 12 de Romanos capítulo 11. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, porque su transgresión vino a ser salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso es. Y el verso 12, ¿verdad? Dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Ahora bien, mira qué tremendo, porque Pablo dice, los judíos no han sido no han sido excluidos, están incluidos, están endurecidos. No se aceptaron a Cristo, rechazaron a Cristo, y su rechazo ha venido a ser una riqueza para el mundo, ¿verdad? Para el mundo gentil, ¿para qué? Para salvación. Amén. Ahora bien, la Biblia habla del endurecimiento de Israel. ¿Cuál es el texto del endurecimiento de Israel? Verso 25, dice ahí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahí habla del misterio del endurecimiento de Israel. Y dice que tiene que ver el cumplimiento de la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y cita un texto. Pero antes de llegar ahí, Pablo entonces compara, y el verso desde el 15 hasta el 19, del verso 15 hasta el 19. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron deshagadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la rama, sino la raíz a ti. Pues las ramas fueron deshagadas para que yo fuese injertado. Muy bien. Ahora bien, Pablo da una alusión y habla del olivo verde, pero también queremos tocar antes de eso que la Biblia dice que los dones son irrevocables. Y esos dones no está hablando acerca de los dones del Espíritu, está hablando acerca del don que Dios seleccionó a Israel como pueblo. Eso es irrevocable. Dios no ha desechado a Israel. Está esperando la plenitud de los gentiles para entonces, amén, restaurar esta nación de Israel. Y está hablando ahora del olivo verde y de las ramas secas. Y está hablando, ¿verdad?, de las ramas naturales, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, el olivo verde no es Israel, el olivo verde es Cristo. Amén, aleluya. Y dentro de ese olivo verde que es Cristo, ¿verdad?, que aleluya, hay dos ramas. Está la rama que está injertada como Israel, y está la rama que es la iglesia gentil. Entonces, ahí hay, amén, aleluya, dos pueblos, pero hay un solo tronco. Amén, aleluya, y ese tronco es Cristo. Entonces alaba, qué lindo el Señor Jesucristo por ese olivo verde. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice la palabra en el verso, dice, verso 21, dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo sí permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si fueren cortados de aquel que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuese injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Está hablando de la restauración en ese olivo verde. Gloria al nombre de Jesucristo, en ese, aleluya, en ese tronco. Ahora, bien, hay un plan para Israel.
Hay un plan para Israel para redención. Gracias. Aleluya, hay un plan. Ahora, hay una diferencia entre la iglesia, que la iglesia no es gentil, no es griego, no es judío. Aleluya, que todos somos unos en Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Jesucristo. Israel está endurecido y está esperando el momento, ¿verdad? ¿De la qué? De la restauración que sucederá, ¿verdad? Semana número 70 del libro de Daniel. Por eso es que cuando nosotros no tenemos claro el concepto de hacer la diferencia entre lo que es judío, la nación judía, Israel, como el pueblo natural del Señor y como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hay una mala comprensión entre lo que realmente es la iglesia. Pasará por la gran tribulación, ¿ve? Entonces cuando nosotros nos separamos, sabemos separar una cosa de otra, entra la mala comprensión de que creemos y hacemos un solo grupo y creemos que todo ese grupo va a pasar por la gran tribulación. Y nosotros sabemos que la gran tribulación y ese momento y ese periodo de la historia, la atención va a ser para Israel. La iglesia va a estar en las bodas del Cordero, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha puesto para ira. Y la Biblia dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que venir sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Ahora bien, hay un problema. Y es que ya hemos dado un pequeño resumen. Esto es como 5 programas que estamos dando aquí rápido. Aleluya. Y hay un problema que en Hebreos capítulo 10. Gloria al nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 1. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Muy bien, entonces hay un problema que hoy en día se predica por ahí, que nosotros tenemos que volver a las raíces hebreicas y judaicas. Mira, hay un problema. Y es que el mismo Juan el Bautista dijo a los fariseos que Dios podría levantar al hijo de Abraham aunque fuera de las piedras. ¿Y qué estaba hablando? Estaba hablando de ese concepto de la bendición espiritual. Porque en Gálatas hace una analogía entre Agar y Sara. Y vamos a leerlo. Si lo consigue primero que yo, ahí le. Dice, Gálatas 4, 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno de la promesa del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con su hijo en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac, como hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y habla de un hijo de la carne y un hijo del Espíritu. Eso es, aleluya. ¿Verdad? Porque en Abraham hay una descendencia espiritual. Gloria. Y es más, Cristo le dijo a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Sabe? Porque Abraham conocía el plan completo. Es más, que Abraham estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Jehová de los ejércitos. Porque a Abraham parece que le presentaron el plan completo que Dios tenía para la humanidad de redención. Aleluya, qué bueno es el Señor. Y mire qué tremendo, porque entonces hay un mensaje por ahí en estos minutos que nos quedan. Lamentablemente realmente no hablamos lo que queremos hablar, porque hay una tendencia donde se le predica a la gente, donde nosotros tenemos que volver a las raíces hebraicas y judaicas. Mi hermano, aquí el grande número 1 es Jesucristo. Aquí el grande no es Abraham, aquí el grande es Jesucristo. Eso para empezar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Que no viene, todo es a través de Jesucristo. Él fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Y lamentablemente, amén, hoy hay un movimiento donde nosotros y la iglesia de Cristo en muchos aspectos está adoptando cuestiones que eran sombras, como dice Hebreos capítulo 10.
¿Por qué? Porque usted menciona, y aún en Lucas capítulo 24, los que iban camino a Emaús, cuando no reconocieron a Cristo con la vida, con la vista, Cristo mismo estaba caminando con ellos, y Cristo le comenzó a hablar lo que de él decía de los profetas y de la ley. Porque todo en el Antiguo Testamento testifica de Jesucristo. Usted mira el simbolismo del tabernáculo, usted mira el simbolismo de la Torah, todo apunta a Jesucristo. Ahora bien, yo no puedo ir a la sombra. ¿Por qué? Porque en la gracia Dios manifestó la sustancia. Y ese es el problema, y no nos estamos jactando, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, porque mucha gente creen que nosotros estamos jactándonos. Nosotros entendemos plenamente que Israel es la nación de Dios y hay que orar por la paz de Jerusalén. Aleluya, y eso es de ahí. Ahora bien, pero ahora nosotros tenemos un problema dentro de la iglesia, donde la iglesia ha adoptado, por no hacer diferencia entre lo que realmente es la iglesia y lo que es Israel y lo que es el pueblo judío. Cuando en la iglesia primitiva, cuando la iglesia se convirtió a convertir los judíos, amén, los únicos mandamientos que le dieron es que no comiera cosas ahogadas, ¿verdad? La fornicación y la idolatría. No le pusieron ningún precepto de ordenanza de la Torá y de los 613 mandamientos de ordenanza. Solamente le pusieron eso solamente, y el Espíritu Santo caía sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que hoy en día estamos adoptando ciertas cosas y estamos yéndola y atribuyéndole poderes espirituales. Ahora bien, por ahí me preguntaron, pastor, ¿cuál es el problema del shofar? Mire, hermano, primero que el shofar, estamos adoptando un instrumento que no era un instrumento de música para adoración. Amén. Era un instrumento para avisar, que utilizaba la atalaya. Se utilizaba para convocar a la reunión, para convocar a la adoración o para convocar a la guerra, pero no era un instrumento como si para adoración. Entonces, yo no tengo yo como pastor, y obviamente cuando salgo a predicar hay gente que tocan eso, yo no tengo ningún problema que la gente lo toque en el culto. El problema es cuando nosotros empezamos a darle un poder sobrenatural a eso, cuando aquí el poder más grande lo tiene Jesucristo. Aleluya. Entonces la iglesia ha caído en esta especie de fetichismo, donde vamos allá abajo y adoptamos las cosas de Israel para atribuirle cierto poder sobrenatural. Y así, hermano, aquí lo único que desata el poder de Dios, aleluya, es la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra, la adoración. Son ejercicios espirituales que desatan el poder de Dios, amén, aleluya, en nuestra vida, que nos consagran y que nos acercan más a Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a sustituir eso que hemos mencionado por soplar un cuerno, entonces cuando yo soplo el shofar, la gloria de Dios cae, hermano, estamos siendo engañados. ¿Por qué? Porque eso pertenece a la nación de Israel como cultura, ¿no? Ahora bien, en la ley estaba establecido también en la Torah, amén, el talit, ¿verdad? Que sostiene las 4 puntas, son los 4 nombres sagrados de Dios y componen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y se cubrían, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nosotros comenzamos a utilizar, y hay gente que lo usa, y gloria a Dios, hay gente que lo ponen en los atriles. El problema es cuando yo comienzo a darle un poder sobrenatural, porque yo oro con un talit, Dios me escucha más rápido que a ti. O yo tengo una mayor comunión porque utilizo eso. Y es cuando nosotros comenzamos a darle más poder a lo material que a lo espiritual. Entonces, en ese problema tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos acerca también de la danza hebrea judía, que hoy en día la iglesia ha sido inundada por este tipo de danza, y la gente dice, no, que está escrito en la Biblia. Pues claro que está escrito en la Biblia, pero cuando usted estudia la ley, los 613 mandamientos y ordenanzas, Jehová no le dice a Israel que la alaben con danza, porque es un aspecto cultural. Y en el Nuevo Testamento no hay evidencia que la iglesia nuevo testamentaria adoraba con los bailes. Y para uno establecer una doctrina tiene que haber una sombra en el Antiguo Testamento y una práctica en el Nuevo Testamento para haber una aprobación dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Obviamente la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y obviamente, si vamos a hablar de la danza, yo tengo ahí un programa, un video grabado en YouTube acerca de las danzas, acerca de la adoración, donde nosotros hablamos que la danza que hoy se practica no tiene ni siquiera ni un pelo, ni un % de hebrea ni judaica. Amén. Es un sincretismo de hip hop, sin número de pasos de ballet, donde hemos provocado y hemos puesto nuestra propia adoración, cuando la adoración tiene que tener unos requisitos bíblicos. Amén. Yo no adoro como a mí me da la gana, yo adoro como Dios demanda. Tiene que ser santo, agradable,
amén, y viva para Dios. Eso es. Entonces, aquí hemos dado como 5 programas a la misma vez, pero estamos hablando de las tendencias judaicas que están colando dentro de la iglesia, y esto es mucho más profundo, porque esta gente es un movimiento judío mesiánico. Y obviamente hay judíos mesiánicos verdaderos, porque son judíos, nacidos judíos, que aceptan a Jesucristo. Pero hay judíos que son gentiles, no son judíos de raza, se convierten al judaísmo, comienzan a practicar las prácticas judías. Y el judío no cree en la Trinidad. Cuando el apóstol Pablo en Romanos dice que aquí no hay diferencia entre día y día. El que quiera celebrar el sábado, el que quiera celebrar el domingo, el que quiera celebrar el lunes, que lo celebre. Aquí el que hace diferencia para Dios lo hace, y el que no hace diferencia para Dios no lo hace. Y yo sé que yo me busco enemigos hablando esto, pero eso está escrito en la Biblia, hermano, y no hay quien lo cambie, está establecido ahí. Eso está escrito ahí, lea la Biblia. El problema es que nosotros tenemos más pendientes a los profetas, Rucutucu y al Sicamanda, que lo que dice la palabra del Señor. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en la iglesia de Jesucristo, que le damos más autoridad y más. Mire, por ahí están diciendo que Simpson predijo aquello. Ahora Simpson es profeta también. Mire, hermano, dejemos la charlería. Ahora, si Walter Mercado cumple una profecía, usted la va a promocionar también en Facebook, que Walter Mercado dijo algo y se cumplió. Por favor, volvamos a las escrituras. Volvamos a lo que dice la palabra del Señor. Vivamos, que no se le puede quitar ni se le puede añadir lo que está establecido en la palabra de Jesucristo. Vemos personas con el kipá, y el kipá, mi hermano Alfredo, hay una información ahí. El kipá no aparece, hermano, en la Torá. La kipá aparece en el siglo XVI como una práctica, como doctrinas de hombre. Ni siquiera es un mandato del Señor. A información, mi hermano, Dice, para terminar. Un famoso pasaje talmúdico relata que el hijo de Rab Yeshua no caminaba más de cuatro amot con la cabeza cubierta, para tener siempre presente que la omnipresencia se hallaba por encima de un ser. Pero ello era una costumbre adoptada por el sabio y no una mitzvah impuesta por todo Israel. Maimónides, en su obra calificadora, escribe que es del comportamiento de los sabios el no deambular con la cabeza o con el cuerpo descubierto. Grandes rabinos del medioevo y de la edad moderna enseñaron que no hay una prohibición de deambular con la cabeza descubierta, y que la costumbre de cubrirse es solo por razones de piedad y modestia. Para parecer que a partir del siglo XVI en la Europa central se arraigó la costumbre de cubrir la cabeza en todo momento para distinguirse de los gentiles. Hoy día cubrirse la cabeza durante las tefilot y en general es un símbolo de identificación con los varones judíos y de manifestación de un compromiso con todos los mismos. Tal símbolo se haya arraigado en todos los símbolos se haya arraigado en todas las comunidades, tanto de Oriente como en Occidente. Fin de la cita. Extraído de no, como usted acaba de leer, usar un kipá, cubrirse la cabeza para salir de todos los lados, es seguir mandamientos de hombre, es seguir tradiciones rabínicas, es seguir al judaísmo y sus leyes y sus normas internas como religión. Están manifestando con sus hechos que están identificados con el judaísmo, con los valores judíos, y demuestran un compromiso con todo eso. Nunca en la Torah se nos dice que la economía usaron kipá. Muy bien. Ahí más claro no puede cantar un gallo. Una de las, para ir resumiendo, ¿qué creen los judíos mesiánicos? Obviamente judíos mesiánicos verdaderos, y hay judíos mesiánicos, ¿verdad? Apóstatas. Creen que los escritos originales en el Nuevo Testamento fueron en hebreo, y que la Iglesia Católica destruyó los escritos originales en hebreo. Lo más que se puede acercar al libro de Mateo, ¿verdad? Que se escribió quizás o posiblemente en un arameo. Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Segundo, hablar de evidencias internas, las palabras en hebreo, bueno, no aceptan la versión del Nuevo Testamento escrito en griego, ya que para su creencia omiten las raíces judías, emplatan un vocabulario pagano. Ahora bien, el hebreo que se habla hoy en Israel es el mismo hebreo que se hablaba en la Biblia antes. No, el hebreo que se hablaba en los principios era un hebreo conocido como paleohebreo y no tenía vocales. El hebreo que usa Israel en la actualidad es un hebreo nuevo que tiene vocales. Amén. Aunque aceptan que el Padre se hizo carne en Cristo, no reconocen aceptar a Cristo como Dios, sino como el Hijo de José. Declaran que Dios es como, declaran por Dios como el Mesías, Jesucristo,
el Jesucristo cristiano es pagano y el rabino Yeshua es el verdadero Mesías. Eso dicen los judíos mesiánicos. ¿Qué más dicen? Los judíos mesiánicos falsos. Hay unos verdaderos. La misión del Espíritu Santo es llevar el cumplimiento de la Torah, dicen ellos. Jehová está casado con Israel y no con la iglesia, según el concepto occidental. ¿Qué dicen ellos? Que la fe solo salva al espíritu, pero el alma se salva con el cumplimiento de la ley. No aceptan el concepto de la Trinidad. Amén. Dicen que es pagano. Ellos celebran grandes fiestas anuales como la Pascua, el Pentecostés, las cabañas, las fiestas de la semana, el Sabbat, etcétera, etcétera. Creen que los dones espirituales resultan en el oficio de profeta. Creen que su espíritu no puede ser poseído por demonios. Aleluya. Que un espíritu no puede ser poseído por los demonios, pero sí pueden entrar los demonios en la mente y el alma y en el cuerpo. Rigen en el tiempo por calendario lunar. O sea, ellos niegan meterse en el calendario ahora porque eso como que es romano y es pagano. Gloria al nombre de Jehová. Consideran el hebreo escrito por pronunciar como la lengua santa. El hebreo de ellos es la lengua santa. Aleluya. Y creen que el pueblo santo que habla Daniel es la unión del judaísmo tradicional con el judaísmo mesiánico. Creen que la cruz es un símbolo pagano. Aleluya. La salvación tiene un largo camino, dicen. Un largo que incluye el arrepentimiento, la relación íntima con Yahvé a través de los rabinos, Yeshua, viviendo dentro de nuestro Ruach HaKodesh, que eso es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces esta gente, aleluya, dicen que la Santa Cena no existe, sino que es la Pascua judía. Aleluya, etcétera, 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 y nos quedamos cortos de tiempo. Todas estas prácticas, ¿por qué? Porque cuando te dicen a ti, la iglesia tiene que meterse en las raíces hebreas judaicas, la gente no comienza a caer de la noche a la mañana en el error. La gente comienza a profundizar en el judaísmo. Mire, hermano, usted no tiene que profundizar en el judaísmo, usted tiene que profundizar en Jesucristo, que fue el que murió por nosotros, que derramó la sangre. Es el santo evangelio, es el nuevo pacto, es la sangre de Cristo, es la fe en Jesucristo que nos hace aptos para entrar al reino de los cielos. Aleluya. Qué bonito. Así que queremos terminar, yo creo que quedan 2 minutos por ahí. Así que nos quedamos cortos realmente, pero esperamos que haya sido de bendición y de provecho. Aleluya. Por ahí dice un 4010 de tremenda enseñanza, 100% de acuerdo. Por ahí dice un 646, área code 646, oración por el matrimonio. Están robando al esposo, ¿verdad? Y con sus 2 hijos solos. Vamos a orar. Pide oración por su matrimonio también. Aquí el área code 774. Vamos a estar orando para que Dios bendiga. Amén. Nuestros hermanos, el área code 717 también, Frankie Beltrán está conectado. Así que Dios me lo bendiga. Oramos por estas peticiones y así entregamos este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendimos, te damos gloria, te damos honra. Permite, Dios mío, que este mensaje, Padre, sea como fuego, como martillo, como, Padre celestial. Mira todas las almas que han estado conectadas, que piden por peticiones. Te pedimos que tú seas salvando, que tú seas restaurando los matrimonios, que tú seas libertando al cautivo, que tú salves al perdido. Todavía la sangre de Cristo tiene poder, Padre celestial, para la gloria y la honra de tu nombre. Recibe esto para la gloria de tu nombre, aleluya. Así que Dios me lo bendiga. Estamos los lunes a las 11 de la noche y los jueves a las 5 de la tarde en este tu programa Caminando a la Luz de las Palabras. Dios le bendiga hacia adelante en Jesucristo. Amén.